Abra conmigo la Biblia allí en Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante. A Dios sea la gloria, amados. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 12, dice de la manera siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer, diga conmigo, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tome su asiento ahí, amado hermano. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiero hablar bajo ese título: nacidos por la palabra de verdad. ¿Cuántos han nacido aquí por la palabra de Dios? ¿Cuántos han nacido aquí por la palabra de verdad? Aleluya, gloria al Señor. Nacidos por la palabra de verdad. Amado, en estos pasajes que nosotros hemos leído, ¿verdad? El apóstol Santiago nos explica a nosotros la diferencia que hay entre lo que es la prueba y la tentación. También nos explica la diferencia que hay entre Dios y Satanás, y la diferencia que hay entre el hombre caído y el hombre que ha nacido de nuevo. Este pasaje precisamente se enfoca en estos aspectos que nosotros hemos hablado. Gloria al Señor. Y Santiago comienza diciéndonos aquí que hay una diferencia entre la prueba y la tentación, ¿verdad? La prueba viene de parte de Dios, pero las tentaciones vienen de parte de Satanás. Cuando Dios prueba, amado hermano, o Él permite que venga una prueba a nuestra vida, siempre lo hace con el objetivo o con el propósito de que nuestra fe sea solidizada, que nuestra fe sea firme. Y lo hace con el fin de bendecirlo, no con el propósito de destruirnos. Siempre la prueba trae un objetivo. Cuando Dios va a probar tu fe, es porque Dios quiere bendecirlo a usted. En el momento que Dios, en su pensamiento soberano, decide probarte a ti, aleluya, y que tú pases alguna experiencia de prueba, algún proceso de prueba, gloria al Señor, aleluya, lo hace para que al final de esa prueba usted pueda obtener una gran victoria. Porque en la prueba es donde nosotros realmente mostramos nuestra fe y nos damos cuenta qué tan ligados o qué tan firmes estamos en el Señor. La prueba nos pone en evidencia. La prueba nos evidencia, gloria al Señor, qué tan fuerte estamos en el Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Es por eso, gloria al Señor, que Dios manda la prueba, pero no la manda con el final de destruir. Gloria al Señor. La Biblia dice que todos los personajes que recibieron milagros en el tiempo de Jesús fueron probados por la fe. El Señor primero probó la fe antes de realizar el milagro en ellos. Y tenemos algún ejemplo claro como el de Jairo. La Biblia dice que cuando, aleluya, Jairo tenía una necesidad, y es que su hija estaba gravemente enferma. Pero cuando él se dio cuenta que Jesús venía arribando de la barca, dice que corrió donde estaba Jesús y dice que se postró delante de Jesucristo diciéndole: Señor, mi hija está gravemente enferma, ven y ponle la mano para que ella sea sanada. Y ahí nosotros podemos ver en esos pasajes que nos habla el libro de Marcos, gloria al Señor, que hay ciertas cosas que probaron la fe de Jairo. Primero, Jairo, dice la Biblia que él era un principal de la sinagoga. Lo primero que Jairo tuvo que rendir ante Jesús fue rendir la posición que él tenía religiosa. Tuvo que dejar la religión a un lado para poder postrarse ante Jesús. El que un hombre principal de la sinagoga se postrara ante Jesús, eso, amado hermano, era un gran riesgo, porque podían expulsar a Jairo de la sinagoga.
Pero Jairo no le importó eso, sino que la primera prueba de fe de él fue que tuvo que bajar el orgullo religioso que tenía y humillarse delante de Jesús. La segunda prueba fue, aleluya, la multitud que le seguía. Dice la Biblia que Jesús le dijo, pues vamos a casa, vamos a ver a esa niña, vamos a sanarla. Pero cuando iba caminando dice que había una gran multitud que seguía al Señor, de modo que apretaban a Cristo y que el paso era obstaculizado por esa multitud. Gloria al Señor. Jairo tuvo que tener la paciencia de soportar aquel proceso lento. Más adelante la Biblia dice que Jairo tuvo que soportar lo que era la espera, porque en medio de caminar ya casi a llegar a la casa, se atravesó una mujer que tenía flujo de sangre y ella vino y toca el manto de Jesucristo y Jesús dice, se detiene y dice, aquí alguien me ha tocado. Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo, no, alguien me tocó, porque yo he sentido el poder que ha salido de mí. Fue un toque de sanidad, fue un toque de fe. Y dice la Biblia que vino la mujer y le contó todo. Bien, entonces, amado, Jairo estaba esperando que Jesús despidiera a aquella mujer para que continuara el camino. Pero más después de que Jesucristo está atendiendo, inmediatamente llega de la casa de Jairo un mensajero con una mala noticia, que le dice, Jairo, ya no moleste más al maestro porque te quiero decir que tu hija acaba de morir. Cuando Jairo oye esas palabras, Jesús le dice, Jairo, no temas, cree tan solamente. Jairo tuvo que enfrentar la prueba de las malas noticias. Él tuvo que decidir o creer en la mala noticia o creer en las palabras que Jesús dijo. Pero él se aferró a las palabras que Jesús dijo, amados hermanos, y la prueba de fe tuvo un resultado glorioso. Porque cuando Jesús llegó a la casa donde estaba la niña muerta, Jesús le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que la niña literalmente fue sanada. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que la prueba de fe, la prueba que Dios trae, siempre trae con un resultado de gloria para bendecirlo a usted. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos gozarlo cuando estemos atravesando pruebas. ¿Cuántos se gozan por la prueba? Esas son inevitables. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ahora, Dios te manda pruebas, Dios te prueba, pero Satanás te tienta. Ahora, Satanás insta a la tentación con el propósito de destruir. Escuche esto. Y de apartarlo a usted de Dios. Y que usted pierda las bendiciones que Dios tiene planeadas para usted. La prueba de Dios viene para bendecirte, pero la tentación, Satanás la trae con el propósito de destruir. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Cuánto bendicen a Dios? Nosotros debemos saber distinguir lo que es una prueba y lo que es una tentación. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y es lo que Santiago quiere dar a notar aquí. Que Dios no tienta, sino que es el diablo el que tienta. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. La Biblia le llama a Satanás el tentador. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, la Biblia dice acerca de Cristo, dice la Biblia, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Escritura dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Satanás es el tentador, el que propone, el que establece tentaciones para poder apartarlo a usted de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Santiago dice aquí en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escuche esto. Esta palabra bienaventurado nosotros encontramos allá en el Salmo 1, también en referencia a una bendición. Cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Santiago está diciendo que la persona es bendecida y es completamente bendecida cuando soporta, amados hermanos, la tentación. ¿Cuántos alaban al Señor? Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. En la Escritura nosotros encontramos, queridos, varios ejemplos de personas que soportaron la tentación o personas que cayeron en la tentación. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Por ejemplo, tenemos a David. David cayó en la tentación con la mujer o con la esposa de Urías, ¿verdad? Él fue tentado, y dice la Biblia que él fue tentado por la lujuria y se acostó con la mujer de su amigo o del guerrero que estaba peleando la batalla y cayó en tentación. Bendito sea Dios. También tenemos el caso de Ananías y Zafira, que ellos fueron tentados por la avaricia. Usted conoce la historia en el libro de Hechos,
capítulo 5, donde la Biblia dice que Ananías y Zafira vendieron una heredad, pero cuando la vendieron, dice que solo trajeron una parte ante los apóstoles. Gloria al Señor. Y Pedro le dijo, gloria al Señor, y Pedro le dijo a Ananías, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, fue Satanás el que incitó la avaricia o que despertó la avaricia en Ananías. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estas personas que cayeron en la tentación? Fue destrucción. David tuvo que perder, por poco pierde el reino. Por poco pierde, fue la misericordia de Dios. Escuche, lo que logró que David permaneciera y que su descendencia permaneciera en el reino. Pero Dios le dijo, por cuanto has tenido en poco mi palabra, Dios, no faltará la espada en tu casa. Escuche, cuando tú caes en la tentación, te apartas de Dios porque es tener en poco la palabra de Dios. Ananías y Zafira, el resultado de ellos al caer en la tentación fue muerte. Dice que en ese instante Ananías cayó muerto y lo sacaron y lo enterraron. Más tarde que vino Zafira, su mujer, y Pedro le hace la misma pregunta y le dice, oye, Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. Ella dijo, sí, en tanto. Y le dice, ¿por cuánto te has puesto de acuerdo con tu marido y has tentado al Espíritu Santo? Los jóvenes que enterraron a tu marido te enterrarán a ti también. Y al instante cayó muerto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese era el propósito de Satanás. Destruir. Y ese es el propósito del diablo cuando viene a tentarte a ti. Destruirte. Las tentaciones pueden destruir tu ministerio. Pueden destruir tu vida. Pueden destruir todas las cosas lindas que Dios tiene para ti. Pero Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántos bendicen a Dios, hermanos? ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero tenemos un lindo ejemplo también, el ejemplo de José, que dice que cuando fue tentado con la mujer de Potifar, José huyó. Dice que huyó desnudo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos también el caso, el ejemplo de Pedro cuando fue tentado con Simón el mago. Dice la escritura que había un hombre que era un hombre que practicaba la magia. Felipe había llegado a predicar a Samaria y este hombre, cuando vio que llegaron los apóstoles le ponían la mano a los creyentes recién convertidos y ellos recibían el Espíritu Santo. Y yo le quiero leer. Dice la Biblia que cuando vio Simón que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Escuchen, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Esa fue la oferta que Simón el mago le hizo a Pedro. O sea, ¿cuánto quieres para que yo reciba ese poder y también yo ser, cuando venga la gente le ponga la mano, también reciban el Espíritu Santo? Amado, aunque usted no lo crea, Pedro fue tentado por eso. Porque le estaban dando una oferta. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría con los predicadores de ahora? ¿Cuántos no caerían en esa tentación? ¿O cuántos no han caído en esa tentación? ¿Cuánto quieres para que te profetice? ¿Cuánto quieres para realizar un milagro? Pero Pedro no cayó en la tentación. Mire lo que le dijo Pedro. Pedro le dijo, aleluya. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Perezca tu dinero contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser ese varón que soporte la tentación, que resista la prueba para al final recibir la corona de vida que tú has prometido a todos aquellos que te aman. Y yo soy uno de los que te aman, Señor, y estoy esperando en esa bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero en el versículo 13 el apóstol Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Santiago quiere poner en claro aquí, porque quizás puede haber muchas personas que le echan la culpa a Dios cuando pasan momentos de tentación o momentos de fracaso. Mire, amado, es terrible cuando tú le abres la puerta al diablo y caes en la tentación y luego viene desgracia sobre tu vida, una consecuencia, y luego tú le dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Eso es como culpar a Dios.
Y Santiago dice, nadie, por favor, nadie que es tentado diga que es tentado de parte de Dios. Dice, ninguno cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni incita a nadie a tentar. Diga conmigo, Dios no puede ser tentado por el mal, ni incita a nadie hacia el mal. Amado, todo lo que Dios permite, escucha esto, todo lo que Dios permite y hace, siempre lo hace con el fin de bendecirlo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. En el Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos. Dígalo conmigo, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Esto es muy importante que usted lo tenga. Bueno es Jehová para con todos. Dios es bueno para con usted. Él no puede tentar a nadie porque en Él no hay mal. Él no es el origen del mal. La naturaleza de Dios es ser bueno. Escuche, y Él no puede tentar a nadie porque no hay nada malo. La intención de Dios para con usted siempre va a ser lo bueno. Tú me preguntas qué es lo que piensa Dios acerca de mí. Él piensa algo bueno. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Escuche, eso debe entender usted. Porque cuando la tentación está allí, lo primero que Satanás te dirá es que Dios es malo. ¿Cómo usted contrarresta y cómo usted vence ese mal diciendo Dios es bueno? ¿Sabes por qué no voy a seguir tu tentación, Satanás? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no puedo negar ese Dios bueno. ¿Cuántos bendicen a Dios? Él es tan bueno, hermano, que el mal no puede permanecer en su presencia. El mal se consume por la presencia de Dios. Aleluya. Él es tan bueno, pastor, que el mal no puede estar en pie delante de él. El mal tiene que ser destruido. ¿Sabes por qué? La razón que Dios sacó a Adán del huerto del Edén es porque el bien de Dios podría destruir a Adán completamente por la raíz del mal que había en el hombre. La razón por que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no vaya a ser que alargue su mano y tome del árbol de la vida y entonces viva para siempre condenado. Dice que lo sacó del huerto y puso querubines para que guardaran el huerto y una espada que se movía en toda dirección para que Adán no regresara. La razón de que Dios se apartó del hombre no es porque Dios sea malo, sino es porque Él no quería destruir al hombre, sino que estaba pensando en una segunda oportunidad de redención. Eso es. Dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa lejos de la gloria de Dios. La razón por que la gloria se alejó de Adán, amado, fue porque Dios es bueno. Y un hombre malo no puede estar delante de Dios bueno. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es lo que usted tiene que entender. La gente piensa, dice, oh, Dios es bueno, entonces me va a permitir que vaya al cielo. No, no te lo permitirá, al menos que usted reciba a Jesús. Nadie irá al cielo, porque es bueno, no te permitirá que entres al cielo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Él es tan bueno, aleluya, que si usted va al cielo en pecado, se lo consume en un instante. El bien de Dios. Alabado. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, hermano, cuando Él se manifestaba en el tiempo del pueblo de Israel, siempre Dios se escondía o siempre Dios estaba cubierto su gloria con algo. Cuando Él quería liberar al pueblo de Israel y llamó a Moisés, Él tuvo que usar una zarza. Porque Él no se le podía presentar a Moisés así literalmente porque lo mataba. Moisés se hacía ceniza porque ahí estaba la naturaleza del pecado. Cuando Él se manifestó al pueblo de Israel, lo hizo una nube. ¿Sabes por qué? Porque era bueno. Moisés le dijo en cierto lugar a Dios, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Él le dijo, yo te voy a mostrar mi gloria, pero cuando te ponga la peña, yo te voy a poner mi mano para esconderte en ella. Porque si tú me ves, te mueres. Porque no hay hombre que vea a Jehová y me vea. Yo pondré mi mano cuando pase sobre ti todo mi bien. Porque si tú ves todo mi bien, aleluya, sin que yo te cubra con mi mano, tú te mueres. Porque yo soy bueno. Y aunque tú eres un siervo mío, aún tienes una raíz de maldad. Aún tienes la raíz adámica en ti. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Lo protegió con su mano.
¿Cuánto alaban a Dios? Diga conmigo, Dios es bueno. Es por eso que el mal, Él no puede tentar a nadie porque no es malo. Esa fue la razón por la cuando Jesús clamó en la cruz del Calvario y dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué lo desamparó el Padre? Lo desamparó porque Jesucristo literalmente tomó toda la maldición, todo lo malo que había en ti y se lo echó encima. Y el Padre, al ver lo malo, no miraba a su Hijo, sino que estaba viendo el mal tuyo en Jesús. Y Él dijo: no puedo verlo, porque si yo lo veo es destruido por mi bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que usted sea hecho el día de hoy la justicia de Dios. Amado, bendito Dios. Aleluya. Todo el mal del hombre cayó sobre Jesús. Entonces Santiago es lo que está diciendo aquí. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y porque Dios no es tentado por el mal, ni tampoco incitará a nadie a tentarlo. Sepa bien que Dios es bueno para con usted. Es bueno contigo. Dios es bueno. Y esa debe ser la respuesta a nuestra adoración a Él, que Dios es bueno. ¿Por qué lo alabas el día de hoy? Porque Él es bueno. ¿Por qué lo bendices el día de hoy? Porque Él es bueno. Te tentó Satanás, no importa, Dios sigue siendo bueno. No importa lo que pasa alrededor de tu vida, la naturaleza de Dios es incambiable. Él sigue siendo bueno, amado. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Y en el versículo 14, aleluya, Santiago dice allí: sino que cada uno, dice, si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno, diga conmigo, cada uno. Diga usted, yo. Cada uno. Individualmente cada uno, dice Santiago. Yo me puedo figurar a Santiago diciéndole estas palabras a ellos. Si no, dice que cada uno de ustedes, cada uno. Ustedes no digan que son tentados por Dios, ni que Dios los está tentando, sino que cada uno de ustedes. Qué tremenda esa palabra, ¿no? Sino que cada uno de ustedes, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. ¿Hay algo que se apropia? Cuando de su propia, ¿qué dice? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escucha esa palabra. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando leo esta palabra, podríamos nosotros llegar a pensar que Santiago debería echarle la culpa a Satanás de la tentación. Escuche esto. Satanás no lo puede obligar a usted a entrar en la tentación. ¿Cómo, hermano? Satanás no obliga a nadie a entrar a la tentación jamás. La gente dice, es que el diablo me obligó. No, el diablo no te obligó. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago no está diciendo, el diablo los obligó a que entraran a la tentación. No. Santiago dice, cada uno de su propia concupiscencia. Dice, cada uno de su propia concupiscencia. Aleluya. Aleluya. Santiago se va más profundo y dice, pero él se va más profundo para revelarnos el mal que está en el hombre. O sea que cada persona, hermano, que viene descendiente de Adán. ¿Cuántos descendientes de Adán hay aquí? No quiero ver. ¿Cuántos descendientes de Adán hay aquí? Todo descendiente de Adán tiene una raíz de maldad. Y eso dice, cada uno de su concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia, amado, significa un deseo incontrolable. Un deseo incontrolable. Gloria al Señor. Desordenado en el hombre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y dice Santiago que por eso es tentado. Dice, es atraído. O la otra palabra sería arrastrado. Esto da la idea. ¿Saben cómo? Esto da la idea como un cazador, pastor. Cuando yo he estudiado esta palabra, da la idea como un cazador. Que para él poder sacar a la presa, primero tiene que inventar una carnada. O pudiéramos decir como el pescador, que prepara ese cebo, prepara esa encarnada y se tira al río y tira la encarnada, y el pez cuando ve la carnada es de cierto modo atraído a esa carnada. Es tentado, es atraído. O sea que siente un jalón para ello.
Siente que algo lo anda como el imán. Cuando ve que el anzuelito está bajo el agua, entonces el pez va y el pez cae por su propia boca. Es exactamente lo que Santiago está diciendo, que Satanás solo es un cazador, Satanás solo es un pescador. Él no lo puede obligar a usted a la tentación, le tira el anzuelo, sí. Pero usted decide, escuche, usted decide si entra en la tentación o sale por la puerta de la victoria. Usted decide si cae en la tentación o sale por la puerta de la victoria. Pero si logra caer en la tentación, Santiago dice, no le eche por favor la culpa a Dios. Porque no es Dios el que lo ha tentado, es Satanás que le ha tirado una carnada y usted voluntariamente la ha tomado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amado, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás no los obligó. Usted ve que no los obliga allí. Él no les dice, coman ahora mismo de este árbol, coman, que si no comen se la van a ver conmigo. No, él les dijo, oigan, con que Dios dijo que no comieran de este árbol. Y aquella dijo, sí, es que Dios dijo que si comemos de ese árbol, el día que comamos vamos a morir. Dios dijo, no lo coman ni lo toquen. Le dijo, no morirán. Es que Dios sabe que si ustedes comen de esa fruta, de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ustedes serán como Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Y mientras le estaba diciendo, Eva estaba viendo la carnada. Miraba el fruto y él le hablaba a su oído, de manera que ella solita tomó la fruta. No se la dio Satanás, ella solita la agarró y comió y después dijo, oh, qué buena se siente. Se la dio también a su marido y su marido ni siquiera la reprende, sino que también él la come. ¿Los obligó a pecar? No. Los tentó. Eso es tentación. Eso es tentación. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón que huye o que soporta la tentación. ¿Usted está viendo, hermano? Entonces dice que cada uno de su concupiscencia es atraído. Y esta es nuestra batalla hasta que Cristo venga. Jesús fue tentado en todo, pero él no fue atraído. Satanás vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No solo de escrito está diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Primera resistencia. Luego lo lleva al monte alto, le dice, toda esta gloria te daré, le mostró los reinos del mundo, y yo, toda esta gloria te daré si aquí te postras y me adoras. Y le dijo, oye Satanás, escrito está, solo a tu Dios servirás y solo a él adorarás. ¡Pum! Toma Satanás, otra resistencia. Y lo lleva y lo pone, dice, arriba del pináculo del templo, y le dice, lánzate, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que su pie no caiga y no tropiece en piedra. Le dijo, escrito está también, diablo, no tentarás a Jehová tu Dios. ¡Pum! Otro golpe y el diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Usted ve? Gloria a Dios. Aleluya. No te obliga el diablo, Gloria a Dios. pero sí te tira el anzuelo. Usted tiene que detectar entonces cuando el diablo lo está tentando. Porque en ti, esta carne que tú tienes, hay una concupiscencia que si usted se deja embobar o atraer por el enemigo, usted va a ser arrastrado y luego estará atrapado en sus trampas, y solo la misericordia de Dios te podrá librar de allí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos bendicen a Jesús? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Amado, el pecado lo contamina todo. Miren lo que está diciendo aquí. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha recibido adentro. Cuando dice que ha recibido, es casi el proceso de un proceso pudiéramos decir, de un parto. ¿Sí me entiende? Cuando Adán y Eva fueron atraídos por la concupiscencia, en ese momento que ellos comieron y desobedecieron, el mal lo recibieron adentro. Dice que concibió. La concupiscencia dice que concibe. ¿Cuántos alaban a Dios? Se embarazan. Qué terrible esto.
Se embaraza. Cuando tú caes en la tentación, tú te embarazas del mal. Te embarazas del pecado. Dentro de ti, en esa tentación, hay un pecado que está creciendo. Maravilloso el Señor. Hay que huir de eso, amado. La concupiscencia concibe. Pudiéramos decir que es fértil. Y lo único que hace Satanás es que cuando tú le abres la puerta a él, entonces él siembra esa raicita de mal en tu vida. Y eso empieza a crecer en ti. ¿No ve que cuando la persona le da una puerta al diablo, esa persona cambia? La gracia empieza a cambiar. Mayormente cuando una persona peca en oculto. Y tú dices, bueno, ¿qué me le pasa al hermano que yo ya no le veo la gracia que tenía? Y ves que aquel hermano trae una incomodidad con todo, con la palabra, con la iglesia, con el hermano. Ya no se goza igual. Hay una raicita. Algo pasó por allá. Alguna conversación tuvo con alguna serpiente por allá. Alguna carnada le echó mordida ahí. Y está preñado de pecado. Esto es lo que Santiago nos está diciendo, amado, en esta mañana. Está embarazado de pecado. Hay creyentes embarazados de pecado. Usted puede abortar ese pecado ahora viniendo a Cristo Jesús, arrepintiéndose, aleluya. Arrepiéntase antes que ese pecado nazca. Ay, ay, ay. Mira, amado, es por eso que si usted peca, corra inmediatamente al Señor, corra. Aborte ese pecado. Lo que pasa es que, Dios mío, me metiste aquí. Lo que pasa es que hay unos que se embarazan del pecado y la pancita les empieza a crecer y ¡qué bonito! O sea, le siguen. Lo que está por venir, si tú no cortas eso, lo que está por venir va a ser destrucción. No vendrá bendición. Aborta eso ahora. Ese es el mal porque las personas se apartan de Dios. Porque Dios le da oportunidad a las personas para que se arrepientan antes. Hágalo como Pedro. Pedro lo abortó inmediatamente. Él lloró amargamente y dijo, Señor, perdóname. Pero Judas no. Judas lo dejó crecer. Y lo dio a luz. Y mire lo que dice, que cuando la concupiscencia ha concebido, o sea que recibió dentro, dice, da a luz el pecado. O sea, para el pecado. Da luz el pecado, se convierte en pecador. Tú sabes lo terrible que es eso, que está lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios. Pero por no abortar, no arrepentirte, no sacar eso, tú das a luz el pecado. Escuche, dice que da a luz, dice Santiago en el verso 5. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Al dar luz al pecado quiere decir que nace el pecado. Y luego dice que cuando el pecado es consumado, o sea, cuando alcanza una madurez, da luz a la muerte. Eso le pasó a Judas. Judas se dio cuenta que había entregado, que había vendido al maestro, pero buscó el perdón, como predicamos la otra vez, en el lado equivocado. Él sabía que había una raíz de mal en él, y la Biblia dice que se le metió al diablo. Escuche, y había una raíz de mal, pero en vez de correr a arrepentirse ante Cristo, fue ante los religiosos y dijo, les entrego toda la moneda. Y Dios dijo, a nosotros no nos importa si has entregado sangre inocente, ¿qué nos importa a nosotros? Allá arréglala tú. Tiró las monedas, y ¿sabes qué pasó? Como no se arrepintió a tiempo, dio a luz el pecado. Y cuando dio a luz al pecado, entonces el pecado le dijo, agarra un lazo y hórcate. El pecado dice que teniendo el grado de madurez lo llevó a la muerte. Uy, qué terrible es eso, hermano. Qué terrible es eso, hermano. Hoy sí ya me durmieron los hermanos.
Le voy a hacer la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre negar a Jesús a vender a Jesús? Es lo mismo. Él dijo que el que lo negara delante de los hombres, lo negaría delante del Padre que está en el cielo. Entonces, ¿por qué Pedro se salvó y Judas se fue al infierno? La diferencia fue que Pedro abortó la raíz de mal. Si Pedro no se arrepiente a tiempo, le aseguro que también se había muerto. Pero él no dejó que el bebé creciera, ni lo dio a luz, ni tampoco permitió que madurara. ¿Tú sabes cuántos creyentes tienen ya un gran hombre de pecado? No es un bebecito el pecado, ya es un gigante. Es una terrible. Oiga, no es un jovencito, ni un adolescente, es un viejo pecado que está allí. ¡Aleluya! Sí, amado. Ya tienen la madurez. ¿Y qué sucedió con ellos? Se murieron. Porque cuando el pecado alcanza madurez, te mata. Ese es el arma del diablo. El pecado te llevará a la muerte. La Biblia dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare os segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de apartarnos del pecado, hermano. Es tiempo de volvernos a Dios. Fuera el pecado. Oh, mi Dios. Rechaza el diablo hoy. Rechaza el pecado hoy. Venga a Jesucristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No importa la edad que tenga el pecado. Hoy puedes deshacerte de él a través de Jesucristo. Tú le puedes vencer por medio de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Yes. Maestro bueno. Una iglesia santa, limpia, sin manchas, sin arruga. Una iglesia que se aparta del mal. Una iglesia que vive para Dios, que se arrepiente, que se santifica, se aparta. Esa es la iglesia que se va para el cielo. Al cielo no es una iglesia pecadora. No. La sangre te limpia en este día. Porque todo el que quiera ir allá, sea santo, porque yo soy santo. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. ¡Gloria a Dios! Si tú tienes ese hombre ahí, ese hombre de pecado, es tiempo que le vaya a decir: usted se me va de aquí. Yo no quiero que usted me mate. Sí, hermano. Sí, hermano. Es muerte. No juegues con eso. El pecado trae espada afilada. Te va a quitar la vida. Te va a destruir. Es la semilla del diablo. Es el engendro satánico. Jesús tuvo que lidiar con eso. Se lo echó encima y lo derrotó. Venció al diablo, venció la muerte y venció el pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Nunca dejó que esa raíz de mal entrara en él. Él dijo: ya no le diré mucho porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Escuche. Oh, mi Dios. Si Satanás me escarba, dice Jesús, en mí no hallará nada de él. ¿Qué sucede cuando el diablo viene a escarbarte a ti? ¡Aleluya! El diablo no tiene nada en mí. Eso es lindo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué sucede si te escarba hoy? Esa es la razón que no hay libertad a veces en creyentes, porque todavía tienen raicitas allí. Recuérdate que todo lo que es del diablo de ahí se tomará. Satanás dice: no, pues que tiene aquel pequeño pecadito que él le llama un pequeño debilidad. Entonces de ahí nos agarramos para robarle toda la bendición que Dios tiene para él. Con eso lo vamos a matar. Y aquellos empiezan a suavizarlo y no, pues eso no es malo. Es una pequeña debilidad que yo tengo. Dios lo sabe. Voy a seguir viendo la pornografía ahí.
Y Dios lo sabe. Eso te va a matar. Aleluya. Poderoso Dios. Eso, te lo voy a repetir otra vez. Eso te va a matar. La pornografía es el arma terrible que tiene el diablo del mismo infierno. ¿Tú sabes cuántos jóvenes son atrapados por eso? ¿Qué diré jóvenes? Adultos y viejos. Y no mundanos, cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber libertad, mi amado? Aleluya. Escucha, eso no es debilidad, eso es pecado. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Es que un deslizón aquí, un oculto, aquí nadie lo ve. Señor, en mi debilidad te van a matar. Aleluya. La huesuda anda detrás de ti. Aleluya. Qué terrible vino el hermano. Qué terrible vino el hermano Jorge. No, Santiago. No el hermano Jorge, Santiago. Santiago vino duro hoy. Siento la bendición de Dios. Santiago quiere que hoy usted entienda que Dios quiere que se aparte para Él. Santiago quiere que usted entienda el día de hoy que hay una corona de vida reservada para ti, por la cual tú debes luchar. Amado, esto le pasó a Adán y Eva. El diablo les sembró esa semilla y sin ellos darse cuenta la comieron y ellos pensaron, aleluya, dijeron, porque el diablo le dijo, ustedes serán como Dios mismo. Ellos dijeron, cuando nosotros abramos los ojos, vamos a despertar en una tremenda gloria. Y la otra vez decía yo que cuando abrieron los ojos se vieron un pedazo de barro quebrados. Eso fue lo que dieron. ¿Qué gloria ni qué nada? Fue un engaño satánico. Cayeron en el... Y cuando le dio raíz, dice que dio resultado la muerte. Cuando el hombre, amado, dio a luz el pecado, toda la bendición, escucha esto, toda la bendición que Dios le había dado, la convirtieron en maldición. Todo fue cambiado por el pecado. Dios es un Dios bueno, que antes de poner al hombre en ese huerto, lo preparó todo. Él creó todas las cosas y les preparó ese huerto. Y Él les dijo, ustedes van a comer de todo esto. Y lo bendijo el Señor y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen sobre ella, tengan autoridad sobre ella. Aleluya. El diablo no le gustó eso. ¿Cómo que al hombre le va a dar toda esa bendición? Dijo el diablo. Voy a ver cómo se la quito. Y entonces es cuando él inventa la tentación. La tentación es el invento del diablo. Y en el momento que el hombre come, escuche, la bendición de Dios se convirtió en maldición. La palabra maldición, yo la estoy buscando, en el griego significa amargura. O sea, maldición significa amargura. Esto quiere decir, amado, que todo fue amargado. Todo lo que Dios hizo, dice que era bueno. ¿Qué dijo Dios cuando creó todas las cosas? Dijo que hizo Dios la luz y dijo que la luz era ¿qué? Buena. Mandó Dios que crecieran plantas y dijo Dios que era ¿qué? Bueno. Porque todo lo que Dios hace es ¿qué? Bueno. Aleluya. Alaban a Dios, hermano. Y Dios le dio autoridad al hombre de todo lo bueno. Usted fue llamado para gobernar en lo bueno. ¿Qué nos cuesta entender esto, hermano? Usted no debe gobernar sobre lo o estar en lo. No, usted debe estar ministrando lo. Los negocios de Dios son. Usted no debe estar enredado en los negocios del diablo. Entonces todo se amargó. Esto está terrible, hermano. Porque como Adán tenía dominio de toda la tierra, todo fue afectado por el pecado. El pecado afectó lo espiritual y lo natural. Inmediatamente se amargó la vida de Adán. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se apartó. No es cierto que cuando una persona está lejos de la gloria de Dios es una persona amargada. ¿O no? Usted nos conociera como éramos antes nosotros, amargados, sin sabor. ¿Verdad? ¿Cuántos amargados aquí habían antes? La maldición amarga. Es un amargo. Inmediatamente Adán se sintió amargado.
Porque lo primero que se vio se amargó. ¿Por qué? Porque lo primero que se vio que estaba desnudo. Lo segundo le dio miedo y se escondió de Dios. ¿Sabes por qué huye el impío sin que nadie lo persiga? Porque está amargado. La gente sin Cristo camina amargada, con raíces de amargura. El creyente no debe tener raíces de amargura, hermano. Aleluya. Nosotros debemos tener la bendición, y la bendición de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios es bueno, es gozo, es paz. Aleluya. La vida espiritual murió porque la gloria de Dios se apartó, porque Dios dijo: yo ya no puedo estar con él por misericordia, porque si yo permanezco con él, lo mato, porque yo soy muy bueno y ahora el hombre es malo. Y la bendición se transformó en maldición. Entonces la gente, el apóstol Pablo le llama que está muerto en delitos y pecados. Escucha todo el que no tiene a Cristo está bajo la maldición. Eso suena fuerte. Pero todo el que no tiene a Cristo está bajo la maldición. Pablo dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Los dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y Él dice que nos libró de la maldición del pecado hecho por nosotros. ¿Qué? Maldición. Porque está escrito: maldito el que es colgado en una cruz. Usted tiene que entender esto, hermano. También la otra área que se afectó fue lo natural. O sea, toda la tierra entró en un proceso de maldición. Y yo aquí traigo escrito algunos pasajes de esto. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por culpa de quién se maldició la tierra? Amado, la tierra, ¿qué le pasó? Se amargó. Se amargó. Y le voy a enseñar, como dice aquí, por cómo se amargó. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga, qué terrible. Estaba en un huerto de la bendición. Todo lo tenía al alcance. Él podía tomar de lo que quisiera sin dolor. Sin dolor. Era un gozo maravilloso, pero como obedeció o cayó en la tentación, mire que ahora la tierra se maldijo. Y dije: con dolor. Dice: todos los días de tu vida. Dice: espinos y cardos te producirán. ¿Por qué? Porque la tierra está amargada. En ese momento dice la Biblia que la tierra gime. ¿Y sabe por qué gime? Porque ella gime la redención. Porque Adán la amargó. Ahora dice: te va a dar espinos. Ya no te van a dar plantas buenas, vendrán espinos. Las espinas vinieron por causa de la maldición. Los cardos se producieron por causa de la maldición. Dice: vas a comer del campo. Dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás ahora. Escuche eso, hermano, terrible. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora Adán tenía que luchar por la vida, cuando antes él era bendecido. Él había sido llamado a producir vida, a multiplicarse. Ahora el hombre tenía que sembrar su grano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La tierra se amargó. Porque la maldición cayó sobre ellos. ¿Y por qué? Por concebir el pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo lo que tú tienes no producirá. La gente se aparta de Dios por los afanes de la vida. Y ellos dicen que necesito hacer dinero. No. Tú estás bajo maldición si te estás apartando de darle a Dios el tiempo que es de Él por el dinero. Jesús nos presentó correctamente en la línea de Dios. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás será añadido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Aleluya. Todo esto que hemos estado viendo es acerca del hombre caído. Pero nosotros no somos
hijos de Adán, sino que somos hijos ¿de qué? Nacidos por medio de qué? Por la palabra de verdad. Y ahorita la vamos a ver. Ahora, en el verso 16, el apóstol Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Esto me gusta, hermano. Esto me gusta. Porque, hermano, amados hermanos míos, no erréis. Como otras palabras dice, no se equivoquen. No estén engañados. Escuchen, no erréis. Toda buena dádiva no viene del diablo. Escuchen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Esto es maravilloso. Toda buena dádiva. ¿Qué quiere decir? Que todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Por eso Dios no te puede tentar, porque Dios es bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que te va a bendecir viene de Dios, porque Dios es bendición. Hermano, ¿cómo le explicamos esto al hombre? ¿Cómo le damos a entender esto al hombre de que Dios es bueno? Santiago dice: ustedes están culpando a Dios de por qué hay guerra, de por qué los niños se mueren de hambre, de por qué hay enfermedades y peste. Eso no es de Dios. La enfermedad no es de Dios, la calamidad no es de Dios, la pobreza no es de Dios, la miseria no es de Dios. Esa no es la naturaleza de Dios. Hay gente que piensa que estar enfermo viene de Dios. No, Dios no enferma a nadie. La enfermedad viene de la maldición. Es un producto de la maldición. Por eso nosotros tenemos que reprender esa enfermedad. Sí, nos vamos a enfermar, pero reprenda esa enfermedad. Y nunca digas que Dios es la voluntad de Dios de tenerme enfermo. Dios no te tiene enfermo. No. Dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo, dice, nuestras enfermedades. Y que por la llaga de Jesús fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Por qué usted le está atribuyendo a Dios la enfermedad? Es que mire, hermano, yo tengo este cáncer aquí, pero si así me quiere tener el Señor, así me voy a morir. ¡Alábalo! ¡Santo Dios! Es que mire que yo estoy aquí, allá en Honduras, a ver cómo decía la gente. A mí me tocaba ver de pastor ir a vender tabletas. Me mandaba mamá a vender tabletas. Tocaba, va a querer tabletas. ¿Saben lo que es tabletas? Es dulce, unos pequeños dulces. ¿Y sabe qué decía la gente allá? No hay piso. Piso es dinero allá. ¿Saben por qué hay gente tan miserable? Y hay tanta miseria a veces. Porque la gente dice, no hay piso, porque la voluntad de Dios es que yo sea pobre, miserable, que ande quitándole prestado a todo mundo y que esté en calamidad. Eso no es de Dios. Ah, hermano. No, eso no es de Dios. Eso es producto de la maldición. Sí. Diga conmigo, yo soy sano por las llagas de Jesús. Reprendo la enfermedad, reprendo la miseria, reprendo al devorador, reprendo la pobreza, recibo la bendición de Dios. Mi Padre es bueno, me da buenas dádivas del cielo. Yo dependo del cielo. Diga, yo dependo de mi Padre, aleluya, yo dependo de Él. Santiago les está diciendo, lo malo no viene de Dios. No se equivoquen. No erren la escritura, lo malo no viene de Dios. Dice, toda buena dádiva. Usa esa palabra, buena dádiva. Toda, oh mi Dios, dádiva es regalo. Dádiva es algo que Dios te quiere dar. ¿Sabe que Dios le quiere dar a usted? Es por eso que Él quiere que usted aborte el pecado para poderle dar la bendición completa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Don, regalo, algo que Él te da. Dádiva y don puede venir y dice perfecto. O sea que Él no te va a dar algo a medias, perfecto. El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso no hay nada más lindo en esta vida. Un creyente que camina en la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios te das cuenta de esto. Primero, de que Dios es bueno.
Segundo, que Dios es agradable adorar a Dios. No hay nada más lindo que levantar la mano limpia y decir: yo estoy limpio. Oh Señor, te adoro, tú eres bueno, aleluya. Es agradable y te das cuenta que es perfecto lo de Dios. Su propósito para contigo es perfecto, no te rindas. ¿Cuántos lo alaban? Viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. ¿Sabes qué significa esto, lo que le está diciendo? El apóstol Santiago le está diciendo: Dios no es afectado por el pecado. Él no cambia. Diga conmigo: Dios no es afectado por el pecado. Él no cambia. Amados, el pecado lo cambió todo, pero menos a Dios. Ay. Cuando dice que en Él no hay sombra, cuando dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, esto quiere decir que Él no cambia, que Él mantiene su naturaleza. Y la naturaleza es que Dios es ¿qué? Bueno. O sea, sí, el pecado amargó la tierra. El pecado amargó, pudiéramos decir, todas las cosas. Amargó al hombre, pero no amargó a Dios. Dios no está amargado, hermano. Dios es bueno. Entonces Santiago dice: hermanos, aunque el hombre, ¿verdad?, haya caído, yo quiero decirte que Dios no ha caído. Y cuando yo pensaba esto, digo: oh Dios, estoy tratando con el Dios que le preparó todo a Adán antes de que Adán existiera. Estoy hablando con el Dios que hizo todas las cosas buenas, el Dios que no cambia, el mismo que bendijo a Adán. Entonces, oh Dios, yo quiero que esa bendición venga de ti. Yo quiero depender de lo alto, no de lo de aquí, de la tierra, porque todo aquí en la tierra está amargado. Este Dios no cambia. Si lo bendijo a Adán en el tiempo antiguo y bendijo a los hombres que le obedecieron por la fe, también lo hará conmigo. ¿O no lo hará con usted, pastor? Sí lo hará conmigo. Si Él lo hizo con una viuda que hizo que el aceite no se escaseara, ni la harina se escaseara, ni el aceite viviera, lo hará conmigo, porque es el mismo. Él no cambia. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Si Él mandó cuervos para que alimentaran a Elías, también lo hará conmigo, amado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha sido afectado. Aleluya. ¡Hey! Por eso la Biblia dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si papá lo hizo en la antigüedad, lo hará conmigo. Yo dependo de allá. Yo quiero Edom, yo quiero esa dádiva. ¿Cuántos lo quieren? La intención de Dios no ha cambiado para ti. Dios es bueno y quiere darte buenas cosas. Lo quieras creer o no, Él tiene buenas cosas para ti. ¿Cuántos lo alaban, hermano? ¿Cuántos lo alaban, hermano? Sí. Satanás pensó que iba a destruirlo todo. Escuche. Y amargó todo acá, sí, cierto. Pero no amargó a Dios. Es por eso que estoy aquí yo hoy. Porque Dios no fue afectado. Si Él hubiera sido afectado, ninguno estuviéramos aquí. Él le dijo a Adán, ¿sabe qué le dijo a Adán? Maldijo a la serpiente y dijo: por cuanto hiciste esto, maldita serás todos los días de tu vida y polvo comerás y serás maldecida entre todos los animales. A Adán le leyó las consecuencias que Adán mismo provocó, no Dios. Porque Dios no es malo. Le dijo a Adán: yo te di una bendición, pero tú la acabas de transformar en maldición porque permitiste que el pecado entrara en ti y diste a luz pecado y este te produjo muerte, y todo la bendición que te di va a empezar a morir y a ser estéril. Y a la mujer le dijo: bueno, aquí se te van a multiplicar los dolores del parto, por cuando hiciste esto vas a tener con dolores a tus hijos. Y Adán le dijo eso: vas a producir la tierra y la tierra no te va a querer producir porque está amargada. Aleluya. Tú le vas a sembrar y entonces vas a tener que andar sacando espinas, porque en vez de le vas a tirar maíz y te va a salir espinos. Porque está amargada. De ahí vinieron los insectos y todo. Producto de la amargura, de la maldición. Pero ¿sabes qué? No maldijo a Adán. No lo maldijo. ¿Por qué no lo maldijo Dios? Porque un día Él se iba a echar esa maldición encima.
pensando Dios en el segundo Adán. Es que Dios es bueno. ¿Y sabe qué le dijo? Voy a poner enemistad, diablo, entre tú y la simiente de la mujer. Tú le vas a morder el carcañal a él y él te aplastará la cabeza. Eso se estaba refiriendo al segundo Adán. Dios estaba diciendo, en un postrer tiempo voy a levantar un segundo Adán, el cual te va a derrotar a ti. Tú le vas a morder el carcañal en la cruz del Calvario. Y sí, lo hizo Satanás. Cuando Jesús estaba en la cruz, la serpiente empezó a morder al segundo Adán, Jesús. Al primer Adán Dios lo hizo de ahí, de la tierra, pero al segundo Adán lo trajeron del cielo. Y el segundo Adán no es nada menos ni nada más que el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y sabes por qué fue eso? Porque Dios no fue afectado. Satanás dijo lo destruí. Dios dijo, no, ahora le voy a mostrar más grande la misericordia al hombre. Yo lo voy a librar de esa maldición, porque el hombre no puede librarse de eso, porque ya produjo, ya parió el pecado. Pero voy a traer a uno que le va a destruir al pecado y va a destruir al diablo. Y entonces cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Satanás lo estaba mordiendo y le inyectó todo el veneno del pecado. Escuche, toda la ponzoña de maldiciones cayó sobre Cristo. Es por eso que usted ve que suda, es por eso que usted ve que le ponen una corona de espina, por los espinos, por el sudor. Y todo esto, todo que está en Génesis está allí también en la cruz del Calvario. En un huerto fue donde cayó el primer Adán. En un huerto fue donde el segundo Adán fue tentado, pero venció al diablo. Entonces, escuche esto. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, paga a totalidad la maldición del pecado. Se levanta al tercer día. ¡Pum! ¡Pum! Serpiente toma. ¡Gloria a Jesús! Descendió al mismo infierno. Y Satanás, que decía que el hombre no podía serle fiel a Dios, Jesús fue a predicar al infierno y a decirle a la gente que Dios es bueno en el infierno. Allá dice que habló de las maravillas de Dios en la tierra de los olvidos. Escucha esto, hermano. Y al tercer día, cuando el Espíritu Santo llega al infierno, y aquella tremenda luz de gloria llega allá, aleluya, y está Jesús, le dice, diablo, dame las llaves de la muerte. ¿Y dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Porque sorbida la muerte es victoria, aleluya. Cuando Él resucita, el diablo queda vencido, la muerte queda vencida, el pecado queda vencido. Es por eso que la Biblia dice que en Jesucristo somos más que vencedores, hermano. El que tiene a Cristo ha vencido al diablo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Jesús es mayor que Satanás. Hay un vencedor, hay uno que ha vencido. Hay uno que ha vencido, es el vencedor. El vencedor se llama Jesús de Nazaret, el segundo Adán. El segundo Adán es mi amado Jesús. Dios no fue afectado. Levantó un segundo Adán para redimir al hombre de la maldición del pecado. ¿Cómo voy a andar en maldición ahora yo si estoy en Jesús? No puedo andar en maldición. En Él no hay sombra de variación. Él tiene su misma naturaleza. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Aleluya. Que Él no cambia. La mejor dádiva que Dios nos ha dado a nosotros ha sido Jesús. El mejor regalo que Dios te dio hoy a ti ha sido Jesús. El mundo no lo quiere aceptar. Pero amados, no hay opción. O eres hijo de Adán o eres hijo de Jesús, de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, Santiago termina aquí. Y él dice, Él, escucha, el Padre bueno, diga conmigo, el Padre bueno, de su voluntad. Oh, esto está lindo. ¿De qué? De su voluntad. Como Él no fue afectado, Él tiene una buena voluntad para ti. Él de su voluntad, fue voluntad de Dios.
¿Qué hizo Él de su voluntad? Dice, de su voluntad nos hizo nacer. Ahora, si nos hace nacer, quiere decir que el viejo hombre se echó a perder. Yo no sé si usted me está entendiendo o lo perdí, hermano. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Él de su voluntad nos hizo nacer. Aleluya. Amados, la Trinidad de Dios ha estado envuelta en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levanten la mano los nacidos de nuevo. De su voluntad te hizo nacer, dice por la palabra. Escuche esto, para terminar lo que Santiago quiere decir. La Trinidad de Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, han estado envueltos, están envueltos en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la voluntad de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que saber que tú eres, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo? Cada creyente en esta tierra nacido de nuevo es la voluntad de Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, es la voluntad de Dios. Es la voluntad. Él de su voluntad nos hizo ¿qué? ¿De dónde naciste tú? De la voluntad de Dios. Vamos, de la voluntad de Dios, no te amargues. De la voluntad de Dios, somos la voluntad de Dios. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia. Escucha esto. Él nos hizo nacer de la voluntad de Dios. O sea que nosotros tenemos la voluntad del Padre. No es la voluntad del hombre. Mire lo que dice en el libro de, aleluya, en el libro de Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Aleluya. Ahora dice que los hizo nacer por medio de ¿qué? De la palabra de verdad. Le voy a leer. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? De Dios. Por la palabra de verdad. Ahora, Juan capítulo 3 verso 5, Jesús dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. La Trinidad ha estado involucrada. En primer lugar, somos la voluntad de Dios. Escuchen, la buena voluntad de Dios es el que nos ha dado la oportunidad de que nazcamos. Pero nadie puede nacer al menos que escuche la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra, no solo hablamos de la palabra escrita, el mensaje del Evangelio, sino que hablamos de Jesús. El Espíritu Santo no puede efectuar ese nuevo nacimiento dentro del corazón de ninguna persona, al menos que usted reciba ¿a quién? A Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces el Espíritu Santo produce internamente entre nosotros lo que le llaman el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es nada más que regresarnos al estado original. El hombre creado según la voluntad de Dios. Nosotros nos deshacemos, hermanos, nos despojamos de lo que la Biblia le llama el viejo hombre, que está viciado. Y nos convertimos en un nuevo hombre, criaturas, dice, para que seamos las primicias de sus criaturas. O sea que nos convertimos en un hijo de Dios, en el cual ahora la gloria de Dios sí puede venir sobre nosotros.